Ok, mis hermanos, vamos a seguir con el siguiente tema y es algo increíble, la verdad. Dice así, ¿por qué estudiar con los testigos de Jehová? ¿Por qué tomar un estudio con ellos? Es decir, ¿por qué no estudiar la Biblia uno solito? ¿Por qué no agarrar o tomar la Biblia y estudiar? No, ¿por qué cuando le ofrecen a usted, ya sea de casa en casa o en un carrito o en la esquina de la calle o a lo mejor en una predicación informal, le ofrecen a usted un estudio de la Biblia? Y entonces usted pues quiere estudiar, porque pues hay que conocer, ¿no? De la Biblia. Yo conocía, pues que nos íbamos a los bautizos, a las navidades, que nos íbamos a festejar, pero el abrir una Biblia y empezarles, nadie le entiende. Entonces, pues sí, ¿por qué no estudiar? Estudiar la Biblia con alguien que sepa, ¿verdad? Entonces, en ese momento usted acepta un estudio de la Biblia. Sin embargo, no es un estudio de la Biblia, es un estudio de un libro, de una publicación de una organización que se llama la Watchtower. Y esta organización tiene literatura que lo va a encauzar a usted a hacerse testigo de Jehová, no a estudiar la Biblia en sí, lo va a conducir a que usted a través de la Biblia se haga testigo de Jehová, ayudado con las publicaciones de la organización. Sin estas publicaciones usted no va a tener una guía. Es como el eunuco etíope, que necesitaba una guía porque no entendía la Biblia, ¿verdad? De ese es el texto de Hechos que los testigos de Jehová utilizan y ahorita lo vamos a digamos, a razonar, porque es el texto más antitestigo de Jehová que se pudiera usted encontrar. Y se lo voy a explicar. Sin embargo, estamos hablando de que el propósito de un estudio de la Biblia es estudiar las publicaciones para seguir las reglas y los términos, así como los lineamientos que tiene usted que seguir para convertirse en el pueblo, en parte del pueblo escogido por Dios, es decir, en un siervo de esta organización a través de la Watchtower, ¿verdad? Con ayuda de la Biblia y con una guía de un libro, de un estudio, de una literatura que ellos, de una publicación que ellos le vayan administrando. ¿Y cómo es este estudio? Bueno, lo primero va a ser que usted va a leer un párrafo. Vamos a ponerlo acá, mire, este de aquí. Primero va a utilizar usted, hijo, se está desbaratando, ¿verdad? Usted va a leer un párrafo y después de ese párrafo, ¿verdad? Le van a hacer una pregunta y esa pregunta usted la tiene que contestar. Esa pregunta definitivamente va a ser algo que está específicamente, digamos, fabricado para que usted conteste la respuesta que ellos esperan. Y sí, sí puede salirse un poquito de la respuesta. Sí puede ser un poquito inquisitivo o rebelde. Puede decir, mira, no, pues es que yo entiendo, por ejemplo, esto y lo otro. Le van a dar un rodeo de lo que usted entiende y lo van a hacer que regrese a la respuesta que tiene usted que contestar bajo el párrafo que usted tiene que leer. Y pueden pasar horas y pueden pasar felices días y si usted no contesta de acuerdo con lo que ellos están esperando, entonces se para ahí el estudio hasta que pueda usted contestar correctamente y se avanza entonces. Así es como ellos controlan este estudio. Estamos hablando de que ellos le van a dar la versión, ellos le van a dar a estudiar la versión de la Biblia que ellos quieren que usted estudie o que usted entienda. Y no lo van a guiar para que usted eh,
entienda todo lo que es la Biblia, sino que realmente va a entender lo que ellos quieren o a donde ellos quieren que usted llegue, a convertirse en un testigo de Jehová, a pertenecer a una organización que es esta, la organización Watchtower. Y entonces tendrá usted el Espíritu Santo para entender lo que ellos le digan que tiene que entender. O sea, digamos que la percepción que ellos tengan, o el entendimiento que ellos tengan sobre la Biblia, eso es lo que le van a enseñar, no en sí la Biblia. La Biblia en general se compone de muchas cosas y le pueden enseñar la historia, la genealogía, las parábolas, los cánticos, los salmos, la poesía. La Biblia se compone de profecías. Todo eso se lo pueden enseñar, pero de acuerdo o a través de la lupa de la Watchtower, en donde cuál es el propósito, que usted pertenezca a esta organización. Pero realmente le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia es creer lo que dice la Biblia y creer en su Salvador, es decir, creer en la persona que es el camino, la verdad y la vida. El mensaje completo de la Biblia es realmente seguir y reconocer a Cristo como su Salvador, como esperanza para poder tener una resurrección. Y las personas que no sean cristianas, las personas que no tengan esta religión, no importa, ellos pueden tener una fe en la numerología, una fe en la energía, una fe en los astros, en la astronomía, pueden tener una fe en otras religiones, en el judaísmo. Ellos pueden tener una fe en lo que quieran, porque aquí en este mundo, hasta donde yo sé, tenemos libre albedrío para poder pensar y creer en lo que uno quiere o no creer en absolutamente nada. Eso es algo de cada quien. Pero si usted cree y acepta que esta Biblia, es decir, que la religión o que su creencia va a ser la de leer esta Biblia y la de seguir los estatutos de esta Biblia, tiene que aceptar al Cristo como Salvador, como mediador, como maestro, como príncipe de paz, como su intermediario, es decir, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Exactamente eso es lo que uno tiene que creer. Si no, no importa, se respeta. Pero con esta organización usted tiene que creer en la organización. No tiene que reconocer un Salvador, tiene que reconocer un intermediario para cierta gente o para cierto grupo privilegiado de personitas, y tiene que ser leal, fiel y reconocer una organización como su medio de comunicación para llegar al Creador, a su Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros somos expulsados? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos retiramos o nos retiran, verdad? Como dicen ellos, nos remueven. Ellos nos remueven de esta organización y perdemos todo tipo de relación con Dios, perdemos el estar leyendo la Biblia, perdemos el interés por hacer una oración de vez en cuando, perdemos el interés de pensar que tenemos Espíritu Santo, porque ya no estamos perteneciendo a esta organización, ya no somos parte de la conexión espiritual con un Creador, con Dios y con su Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Dejamos de leer la Biblia, dejamos de estudiar, dejamos de investigar, de comparar, y eso es terrible. ¿Por qué? Porque nos dicen a nosotros que solo a través de la organización Watchtower podemos ser salvos y podemos pasar a un nuevo orden de cosas. De hecho, yo apunté aquí una cosa que me gustó mucho. Dice, ¿ellos predican el reino de Dios? No, ellos predican el nuevo orden de cosas. Ellos predican el nuevo sistema en donde ya va a haber edificios como la Watchtower, que tiene Warwick, Wallkill, y que tiene
que tiene el videocentro para que cuando la gente despierte de la muerte, ellos sigan siendo el medio a través de ellos para que usted pueda tener una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, que en ese momento va a ser el encargado de reinar por 1000 años. Imagínense nada más. Entonces, está uno viviendo en este abismo de sentimientos, sintiendo este vacío en donde uno piensa que pues que ya se alejó, que ya no vale la pena, que pues que ya, ¿a dónde nos dirigiremos? Ese es el otro texto. ¿A dónde iremos? En lugar de decir ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿Verdad? Porque ellos piensan, el testigo de Jehová, la organización Watchtower le hace pensar a usted, hermanito, hermanita, que tenemos que pertenecer a una organización o a un culto o a una religión para poder tener esta relación y para poder entender la Biblia. Es por eso que necesitamos un estudio y volvemos al ejemplo del eunuco etíope y nos vamos al capítulo 8 con el versículo desde el 26 en adelante, que es este de acá. Dice Felipe y el etíope y lo vamos a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro o en un carruaje, leyendo al profeta Isaías, que estaba leyendo el Antiguo Testamento. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y en este momento es en donde los testigos de Jehová o la Watchtower se basa para decir que se necesita un estudio guiado para entender la Biblia. Pero este es el texto o es una de las partes de la Biblia más importante, que es para darle a entender que es la más antitestigo de Jehová. Y ahorita le voy a explicar. Sigo leyendo. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura, escuche bien, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Porque fue quitada de la tierra su vida. Ya estoy poniendo comas y puntos. Vuelvo a decir, ¿de quién se trataba? ¿Quién era la oveja que iba al matadero? Pues estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él estaba hablando del sacrificio y muerte de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua que impide que yo me sea bautizado? Y el 37 Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese nada más. Entonces aquí está hablando de que el eunuco creyó en el sacrificio y en el pago y en el hecho de que Jesucristo, de que se hablaba de Jesucristo en el Antiguo Testamento y de que se confirma en Jesucristo
la restauración de la relación de la humanidad con Dios, de que Él es el único Salvador, de que tiene que reconocer que Jesucristo fue y es el camino, la verdad y la vida. Junto con este capítulo o con este libro, vámonos a Primera de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4, que dice, la piedra viva. Acercándonos a Él, dice, acercaos, porque como es la traducción, discúlpenme, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es la piedra viva? ¿Quién es la piedra angular? Pues Jesucristo. Entonces aquí nos está dando a entender que esta organización no hizo como Felipe, o más bien Felipe no hizo como esta organización de decirle, no, mira, yo no te puedo bautizar ahorita porque tú tienes que tomar un estudio, viejo. Y tú tienes que entender las normas, los estatutos, los lineamientos de esta organización. Y ya después, si eres aprobado de acuerdo a tus esfuerzos y a tu espiritualidad y a tu fidelidad y tu lealtad a esta organización y sus reglas, entonces ya te podemos bautizar. No es en balde que cuando le hacen las preguntas les dicen, ¿usted está de acuerdo que es miembro de esta organización? De que va a ser siervo de esta organización Watchtower, de la única escogida por Dios. Ya no sé si dicen de la única escogida, pero sí dicen, usted acepta ser siervo o parte o miembro de esta organización Watchtower. ¿Cuándo le dijo Felipe al eunuco? No, pues es que tú tienes que aceptar primero nuestra organización. Ni siquiera, no. El eunuco aceptó al Cristo como su Salvador y el sacrificio para los hombres. Esa es una verdad. Como dijera la Niurka, es una verdad inanegable o innegable. Es una verdad que nos da a entender que solo se necesita, si usted quiere seguir la Biblia, tiene que investigar. Claro que sí, si no entiende ciertos párrafos, si no entiende ciertos estatutos, ciertas cuestiones, porque por supuesto que la Biblia es muy profunda, entonces investigue, estudie, cultívese, váyase al Google, váyase a estudiar con gente de otras creencias, de otras perspectivas, y después tome sus propias decisiones, utilice toda la información que usted tiene para tener una opinión propia, no para que le den una forma de pensar digerida a través de su literatura, de la literatura de este culto de la Watchtower, y entonces entienda la Biblia como ellos quieren que usted entienda. Es como, por ejemplo, si a mí me regalan un libro y me regalan otro libro para entender ese primer libro. No, se tienen que entender este libro, investigar, y tiene uno que ponerse o darse a la tarea de poder hacerlo, siempre y cuando aceptando que nuestro Salvador, nuestro príncipe de paz, nuestra puerta, el camino y la vida para llegar a nuestro destino es Jesucristo. Si quiere creerlo, adelante, y si no lo quiere creer, pues entonces no hay ningún problema. El Espíritu Santo le dice que vaya, que se acerque, que habla acerca de Jesús. A ver, ¿por qué no habla de otra parte de Isaías en esa parábola? ¿Por qué no habla por ejemplo, del nuevo orden de cosas? ¿Por qué no habla o no dice, no menciona la parte de la lealtad a una organización? Pues porque no viene al caso con lo que uno está hablando, es decir, con lo que uno, con el propósito original de la Biblia, con el propósito de lo que quiere, del mensaje completo, ¿verdad? No está hablando de una organización, no está hablando de pertenecer, ¿verdad? La respuesta es la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, como ya les anuncié, y el eunuco solo se bautizó aceptando al Cristo como su Salvador.
Felipe fue uno de los primeros que empezó a bautizar a los de Samaria. Es por eso que, y tenía yo en el otro teléfono, pero ya se lo di a mi hijo. Y lo voy a buscar para decirles exactamente la información. Es preciosa la información de Felipe, que fue uno de los primeros, del primer siglo, ¿verdad? Fue uno de los primeros cristianos que empezó a predicar y que empezó a dar testimonio y que empezó a hacer bautismos a la gente de las naciones o a la gente no judía. Uno de los primeros. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Es por eso que después Pablo tiene que subir a Samaria. Y eso está ahí en en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, léase por favor ese capítulo 8 de Hechos. Y la interpretación que tiene usted que tener es la que usted estudie, que investigue, no nada más en una organización. No tiene que interpretar la Biblia de acuerdo a una sola organización. Cuando usted se va a operar, por lo regular se le recomiendan varios o dos o tres opiniones diferentes de dos o tres doctores que le van a dar un diagnóstico, y si se lo van a dar para comprobar si los 3 o los 2 o los 5 doctores que pueda usted investigar o que pueda usted consultar le van a dar un diagnóstico correcto. Es por eso que hay que comparar, es por eso que los bereanos estudiaban, pero también investigaban y cotejaban y comparaban. Y eso ya la organización Watchtower a usted se lo prohíbe. Sí puede comparar, sí puede estudiar, pero bajo sus reglas y con su literatura y a través de un estudio guiado por ellos, con preguntas y respuestas creadas por esta organización. Preguntas y respuestas conducidas al propósito de pertenecer a esta organización, no al propósito de entender lo que realmente la Biblia nos quiere decir. Y yo no soy una gran catedrática, ni soy una persona que a mí me falta muchísimo también, pero por eso los invito y por eso yo también me invito, ¿verdad?, a seguir estudiando, investigando y a no cortar su relación. No corte su relación con sus creencias, con su Dios, con la persona, con la persona espiritual que le puede dar una paz y que le puede dar una felicidad. ¿Usted qué opina?